Hace miles de millones de años, un punto en medio de la nada explotó y creó todo el universo. O tal vez no. La mayoría de las pruebas que tenemos de la veracidad del Big Bang son de meteoritos que son sometidos a pruebas de radiación. Esto consiste en medir cuánta radiación tiene un objeto para así determinar qué edad puede tener. Sin embargo, esta prueba tiene un pequeño defecto y es que no toma en cuenta las catástrofes naturales como pueden ser las explosiones o las erupciones que pueden alterar de forma significativa los resultados de una prueba. Por lo tanto, eh, una roca que puede tener no más de 50.000 años puede terminar datándose de 500.000 millones de años, por decirlo de alguna forma. Entonces, partimos primeramente de ese punto muy improbable. Aún no podemos confirmar al 100% que el Big Bang haya sucedido exactamente a tantos millones de años o si tan siquiera sucedió. Porque ahora pasando al siguiente punto, tenemos que, por ejemplo, um, Charles Darwin cuando plantea su origen de las especies, va inspirado de su visita de las Islas Galápagos y en las que entre isla e isla ve diferentes especies. Ve tortugas en una isla y en otra isla ve tortugas gigantescas. Ve unos tipos de aves, ve pinzones en una isla, pinzones muy coloridos, en la otra isla los ve grises. Pero al final resultan que son las mismas especies. Entonces, Darwin, inspirado en este descubrimiento que hizo, planteó su libro de El origen de las especies, en el que plantea que las especies se van adaptando a sus entornos para sobrevivir. Entonces, partiendo de esto, Thomas Huxley diría, en base a esto, que el humano puede haber evolucionado de la misma forma, puede haberse adaptado a partir de un primate. Luego Darwin aplicaría esto en su libro La descendencia del hombre. Sin embargo, aquí tenemos un par de fallos. Y es, por ejemplo, que efectivamente Darwin observó las diferencias entre una tortuga y otra, entre un pinzón y otro, pero sin embargo estas seguían siendo la misma especie. El- un caso muy común, por ejemplo, es el de los perros. Tenemos perros husky, tenemos perros chihuahua, tenemos diferentes razas de perros, pero siguen siendo perros al final y genéticamente pueden reproducirse entre ellos. Es por tal, por ejemplo, por eso que uh, aun cuando las especies se adaptan a sus entornos, pues el cambio de especie nunca ocurre. Y partiendo también de esto, volvamos un poquito atrás y a partir del Big Bang hay varias teorías del evolucionismo sobre cómo pudo haber llegado la vida a la Tierra, si es que a partir de materia inorgánica se formó la vida o si es que alguna bacteria llegó desde el espacio en un meteorito y a partir de ahí se originó la vida. Es por ello principalmente que la evolución data de miles de millones de años atrás, porque según la selección natural de Darwin, según su teoría de la evolución, pues estos cambios no ocurren de un día para otro, de una generación para otra. Tienen que ocurrir varias generaciones, miles de ellas, para poder haber cambios notables, como en la especiación, que es la diferencia entre una raza de animal y otra. Sin embargo, eh, para llegar al punto de el cambio de especie, lógicamente habría que necesitar muchísimas más generaciones de las que se necesitan para ver cambios ligeros. Es por ello que data de tanto tiempo. Entonces, partiendo de esto, si una especie se puede adaptar a su entorno, entonces, tomando lo dicho por Thomas Huxley sobre que el humano pudo haber evolucionado a partir del primate, podríamos tener que toda especie, todo animal tiene un ancestro común. Y es precisamente eso lo que propone el evolucionismo. Es que en algún punto en la Tierra, por algún casual, se formaron las reacciones químicas necesarias para generar materia orgánica. Y esta fue mutando cada vez más, ¿no? Fue pasando de un aminoácido a quizás un pequeño tejido, luego a una célula
y a partir de ahí iría eh, evolucionando a seres más y más complejos, desde peces, gusanos, reptiles, animales mamíferos, supuestamente hasta llegar hasta el ser humano. Sin embargo, aquí podemos contrastar un poco con el creacionismo, porque en el creacionismo tenemos, bueno, a términos científicos, un origen indemostrable, como es el que Dios creó todo, no puedes demostrarlo, pero ese es tu momento de fe, ¿no? Principalmente en eso se basa el creacionismo, tener la fe, un momento de fe de que Dios dijo, creemos la vida y se crea. Sin embargo, curiosamente, el evolucionismo requiere aún más fe. Primero, requerimos fe de que ese puntito en medio del cosmos haya explotado y haya explotado de la forma correcta para que todos los universos, todos los planetas se alinearan de forma específica para que vida pudiese surgir aquí. Y no solo eso, tenemos que tener también fe de que la vida básica que pudo haberse formado aquí, sean aminoácidos, sean células pequeñas, formas básicas de vida, no se hubiesen extinguido por el ambiente hostil del planeta en aquellos tiempos. Principales pruebas del evolucionismo sobre nuestro ancestro común es que en las diferentes capas de la Tierra, mientras más profundo vamos, podemos ver eh, diferentes sedimentos, rocas, areniscas, piedras calizas, etc. Y en ellos encontramos fósiles. Mientras más adentro vamos, podemos encontrar fósiles de criaturas más simples, caracoles, moluscos. eh, pero mientras más a la superficie nos vamos, podemos encontrar animales más complejos, plantas más complejas. Y si bien estos fósiles pueden ser datados no solo con la prueba de radiación, sino también con una prueba de carbono, pues esto tampoco toma en cuenta el mismo punto, los desastres naturales. Supuestamente el sedimento se forma, bueno, el sedimento efectivamente se forma cuando a través del tiempo capas y capas de tierra se van juntando y enterrando los restos de seres vivos. Pero aquí no se toma en cuenta, por ejemplo, los desastres naturales, inundaciones a gran escala, grandes lluvias, terremotos, erupciones, de todo tipo de desastres que pueden movilizar una gran cantidad de tierra en muy poco tiempo. Las avalanchas, por ejemplo. Bueno, una avalancha en muy poco tiempo puede enterrar grandes poblaciones de animales, pero eso no significa que hayan pasado por un proceso de miles de millones de años, sino que simplemente fue una catástrofe. Ese es uno de los principales. Pasando ya más al ser humano como tal. Tenemos las diferentes fases de su evolución, desde el simple primate hasta el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. Allí tenemos otro tremendo momento de fe porque aún pese a la inteligencia, porque hay animales inteligentes a día de hoy como lo pueden ser los cuervos, aún pese a nuestra inteligencia, el mundo hostil que teníamos en aquellos entonces no debería haber permitido que el ser humano sobreviviese, siguiendo la misma teoría de la selección natural. Esto principalmente porque, a diferencia de otros animales, los humanos somos los que más tiempo tardan en poder, por ejemplo, caminar por sí mismos, valerse por sí mismos, cazar por sí mismos. Tardan mucho más tiempo que una vaca, que nada más nacer a los pocos minutos ya debe ponerse de pie. Y esta característica en una época primitiva, en una época en la que pues aún el humano no está tan desarrollado y tiene que enfrentarse a las diversas amenazas, pues simplemente nos habría dejado en la extinción hace mucho tiempo. Así que otro tremendo momento de fe para creer que no nos extinguimos ante otras criaturas que efectivamente eran mucho más poderosas que nosotros. Estas cosas son mis principales argumentos a favor del creacionismo porque, según la Biblia, Dios crea al hombre, lo crea hecho y derecho, perfecto, bueno, perfecto hasta que come del fruto. Lo crea hecho, formado, siendo ya inteligente, a diferencia de tener que pasar por miles de millones de años de evolución en los que bien pudo haberse extinguido. Y bueno, eso sería en resumen. Muchas gracias.